Bueno, vamos a intentar exprimir y que Dios nos hable en cada una de esas preguntas a través de la respuesta de nuestro hermano. Así que voy a dejar a nuestro hermano Manuel que vaya iniciando. Bien, gloria al Señor. Y en primer lugar, yo no sabía nada de esto, ¿vale? Pero bueno, ya que el pastor pues lo ha dicho, pues lo hacemos, ¿no? Como decía el pastor, y lo reitero, de que las preguntas, el Alfonso pues me la ha pasado a mí, y bueno, ojalá tuviéramos tiempo para responder a todas, pero seguramente, porque hay bastantes preguntas, si no veo mal, pues hay alrededor de 20, entonces no creo que dé tiempo a todas, pero las que dé tiempo, el hermano pues las contestará, ¿vale? Así que bueno, empezamos a hacer las preguntas. También decir, Pedro, que hay varias preguntas bíblicas y otras preguntas también prácticas, de la vida cotidiana y demás. Entonces vamos a intentar hacer por las que podamos, ¿vale? Bueno, la primera pregunta. La primera pregunta es, en el momento que Cristo estaba en la cruz, cuando el Señor dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿qué espíritu encomienda si Cristo es Dios? Dios os bendiga. Bueno, vamos a ver. Jesucristo es Dios, pero Dios se hizo hombre. Entonces, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Cuando Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, está hablando de una parte del ser humano, que es el espíritu del hombre. Pero, en pocas palabras, lo que Jesús estaba diciendo, parafraseándolo, es, en tus manos encomiendo mi vida. Ya está. Él mencionó una parte del hombre, pero esa parte del hombre está hablando de todo el hombre. Como por ejemplo, nosotros muchas veces mencionamos una parte por el todo. Una parte por el todo, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, se rompió el techo de la casa, podemos decir, y en verdad fue toda la casa entera. Hemos mencionado una parte por el todo. Entonces, cuando Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, era mencionando una parte por el todo. En otras palabras, se podía también traducir, en tus manos encomiendo mi vida, sin poner, aunque Él mencionó el espíritu. Ahora, ¿qué espíritu mencionaba? El espíritu humano, normal. Él tiene espíritu, alma y cuerpo, y para decirle al Señor, en tus manos encomiendo mi vida, estaba mencionando una parte por el todo, en este caso el espíritu humano del hombre Jesús. Segunda pregunta. Sí. ¿Vale? Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, pero vemos que hay problemas, dificultades y todo se ve muy en contra, ¿cómo sabemos si estamos en el buen camino y debemos seguir o no en la que pensábamos y es otro plan en el que tenemos que tomar? Hablando de la voluntad de Dios. Bueno, en la Biblia hay la voluntad revelada de Dios que está escrita en la palabra. Por ejemplo, la Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿es voluntad de Dios que yo me santifique? Sí. Hay otro texto que dice, dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Es voluntad de Dios que yo dé gracias a Dios por todo? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces, la voluntad revelada de Dios en la Biblia, eso no se puede oscurecer, porque está en la Biblia, lo sabemos y no podemos torcerlo. Es voluntad de Dios consagrarme, es voluntad de Dios dar gracias a Dios por todo, es voluntad de Dios perdonar o guardar el rencor, o es voluntad de Dios perdonar. Sabemos todas esas partes de la voluntad de Dios. Ahora, hay otras partes de la voluntad de Dios que ahí no sabemos, como por ejemplo, ¿con quién me tengo que casar? Si tengo que meterme en este trabajo o meterme en este trabajo, que es la voluntad de Dios, que sea carpintero, que sea fontanero. Esas son las partes que nosotros no conocemos. Entonces creo que en esas tesituras de la vida, que he puesto algo sencillo, y cada uno lo lleva a su terreno, es no dar pasos a la ligera, es buscar a Dios con tranquilidad, buscar su rostro, pedirle dirección y, por ejemplo, Señor, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si tú quieres que yo sea carpintero en vez de fontanero,
yo voy a llamar a las dos puertas. La primera que se abra, esa es para mí, por ejemplo. Y yo tengo que creer que Dios va a tomar el control y que la primera que se abre es la puerta que Dios abre para mí. Y ahí confiar en Dios. Eso creo que es oración, meditación y acción. Y la acción conlleva el Señor, si ocurre esto, esto es lo que yo voy a hacer. Ahora, esperar una voz o esperar a que venga un profeta, no lo aconsejo. Es mejor orar, meditar y accionar. Y dejarlo en las manos de Dios el resultado que Él quiere para mí. Estamos hablando de cosas cotidianas de la vida, porque ya hemos dicho que la voluntad revelada, en cuanto es tu voluntad que yo no le perdone, es tu voluntad que yo no ore, eso está descartado. Es voluntad que yo perdone, es voluntad de Dios que yo ore, es voluntad de Dios que yo me santifique, es voluntad que le dé gracias. Estamos hablando de otros términos en la vida cotidiana, como por ejemplo un trabajo, estar en una iglesia, etcétera, etcétera. Es oración, meditación y acción. Y por últimas, está todo en la mano del Señor. Bien. Otra pregunta más, ¿vale? ¿Cuánto daño puede hacer a un creyente el no tener conocimiento o no leer la Escritura? Puede hacerle mucho daño porque si tú no vas a la Biblia para conocer a Dios, tu corazón es una fábrica de ídolos. Te vas a imaginar un Dios. Ese Dios es exactamente como tú. Tiene tu imagen y tu semejanza. Le gustará lo que a ti te gusta, le agradará lo que a ti te agrada y aborrecerá lo que tú aborreces. Si tú no vas a la Biblia para conocer a Dios, te inventarás tu propio Dios. Y es un peligro tener un Dios que no es el Dios verdadero. Por eso hay que ir al libro de Dios para conocer al Señor. Y ir al libro en oración. Porque si no vas a este libro con una vida de oración, tendrás la información de Dios, pero no la revelación de Dios. Estará en la mente, pero no estará en el corazón. Leerás la Biblia, pero no la Santa Biblia. Pero cuando vas en oración en humildad, abres el libro y el libro se abre a ti. Bien. En el tiempo de la gran tribulación, ¿sigue habitando el Espíritu Santo en la tierra? Vamos a ver, la Biblia muestra que el hombre es pecador y que el hombre por sí solo no puede ir a Dios, porque no quiere a Dios. La Biblia dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Entonces, un hombre va por la calle y dice, ay, yo quiero buscar a Dios. Eso no existe. No hay ningún pecador que quiera hacer eso. Porque por naturaleza huimos de Dios. Estamos muertos espiritualmente en pecado. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 que el hombre es enemigo de Dios. La Biblia dice que hemos nacido con un corazón de piedra. La Biblia dice que somos ajenos a la vida de Dios. La Biblia dice, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y todos se hicieron inútiles. Romanos capítulo 8 dice que la carne ni quiere ni puede agradar a Dios. Entonces el hombre no quiere a Dios. Para que el hombre quiera a Dios tiene que ocurrir una cosa, es que Dios vaya a buscarlo. Cuando Dios va a buscarlo, Dios le da gracia y fuerza y deseos para que el hombre busque a Dios. Eso lo llamamos nosotros gracia preveniente. ¿Cómo lo hace Dios? A través de la palabra que produce la fe y la convicción del Espíritu Santo, según Juan capítulo 16. El Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el hombre solo se puede salvar si escucha el Evangelio. Porque en el Evangelio está la fe de Dios, la convicción del Espíritu de Dios y el llamado de Dios para el pecador. Es ahí cuando el pecador puede venir. Fuera de eso, el pecador ni quiere oír a Dios, ni quiere buscar a Dios, ni quiere saber nada de Dios. Entonces se necesita la predicación del Evangelio. Si no, el hombre por sí solo jamás irá a Dios. Y Jesús lo dijo así: nadie puede venir a mí. Nadie es un negativo universal.
Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae a mí. Tú hablas a la gente que no tiene a Cristo de Dios, no te van a querer escuchar. Y les vas a notar que están muertos espiritualmente, no quieren. Hasta que hay una intervención de Dios. Es ahí cuando el hombre es capacitado, y si dice que sí, viene la regeneración, nace de nuevo, ya está atrapado por Dios. Ya no quiere salir de Dios. Y se me había olvidado. Claro, digo, ¿por qué estoy diciendo yo todo esto? Ahora bien, si el hombre no quiere a Dios y en la gran tribulación va a haber convertimientos a Dios de millones de judíos y de gentiles, ¿cómo se convierten si ellos no quieren a Dios? Es porque está el Espíritu Santo convenciendo de pecado, si no, no se pueden convertir. Se necesita la acción del Espíritu de Dios. Hay convertimiento a Dios porque el Espíritu se está moviendo por medio del Evangelio. Lo que no hay, es lo que creemos nosotros, es morada del Espíritu. Es decir, ahora el pecador viene, levanta su mano, se rinde al Señor, le pide perdón, se humilla ante Él y el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nuestro corazón. Cuando ha venido a vivir dentro de nuestro corazón, Él reside dentro de nosotros. Por eso dice 1 Corintios capítulo 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora, en la gran tribulación no creemos que el Espíritu de Dios mora en el creyente, pero sí su actividad de omnipresencia está tratando con el pecador, convenciéndole de pecado para que se acerque a Cristo y sea salvo. ¿Cómo estaba en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo? Al lado del pecador, no dentro del pecador. Eso lo dijo Jesús a los apóstoles. El Espíritu que ahora está con vosotros, no en vosotros, estará en vosotros. Ahora está al lado de, luego estará dentro de vosotros. Pues creemos nosotros que en la gran tribulación el Espíritu de Dios volverá a la antigua dispensación. Estará al lado del hombre, no dentro del hombre. Bueno, hago una introducción rápida. Si alguno tiene otra pregunta, que me la envíe a mi teléfono, ¿vale? Que si da tiempo, pues la seguimos contestando, ¿vale? Venga, siguiente pregunta. En el Antiguo Testamento, pues se habla del tema del diezmo, se explica ahí un mandamiento, pero en el Nuevo Testamento hay Biblia sobre esa obligación del diezmo. En el Nuevo Testamento no hay obligación en nada, hay deuda de amor, ¿vale? Porque estamos bajo la gracia, es una deuda, pero no obligatoria, es deuda de amor. Explícitamente la Biblia habla de la ofrenda, 1 Corintios capítulo 16, que cada uno aparte a la semana un poquito de lo que ha ganado para bendecir pues la obra de Dios. Creo que el dinero es muy importante. Ahora, personalmente, esto es algo personal, ¿vale? Esto es algo personal mío. Filadelfia cree que no hace falta dar el diezmo. Yo personalmente tengo que ser sincero con lo que creo, ¿no? Yo sí lo creo. Pero quitando algunas cosas. Por ejemplo, los del Evangelio de la Prosperidad enseñan que el que no diezma roban a Dios. Yo no creo eso. El que no diezma está maldecido. No creo eso. Porque Cristo se ha llevado toda maldición. Ahora, sí creo que es necesario el diezmo como forma administrativa para bendecir el pueblo de Dios. Y a las pruebas me remito. Nosotros llevamos 60 años denominacionalmente. Tenemos organización en muchas cosas. En el dinero no tenemos organización. Entonces, no tenemos templo propio, no tenemos iglesias propias. Hombre, quitando algunas excepciones. La mayoría de alquiler. ¿Por qué? Porque no hay una administración buena en cuanto al diezmo para poder ministrar una iglesia de vecinos que tiene la iglesia 50 años abierta, tiene más dinero que todo Filadelfia entero. Y somos 1.200 iglesias, 4.200 predicadores y unos 100.000 miembros. Porque nos falta una administración en eso. Y creo que el diezmo sin obligación, creo que sería bueno que empecésemos nosotros a diezmar en la iglesia para que haya dinero a fin de muchas cosas. Una campaña evangélica, traer un hermano de bendición, bendecir a la iglesia, ayudar a las viudas, como la Biblia lo dice, etcétera, etcétera, para muchísimas cosas. Pero creo que en esa área no estamos bien organizados. Creo que estamos fallando. Necesitamos madurar.
en esa área. Es verdad que somos una denominación que prácticamente joven en comparación con otras, porque tenemos 60 años. Entonces, por ejemplo, Asambleas de Dios tiene 100 y pico de años, los bautistas tienen 400 años. Entonces, en comparación somos pequeñitos, somos una niña en comparación, pero creo que es hora de crecer en esa área. En esa área estamos pequeñicos, necesitamos madurar. Pedro, con tu permiso, añadir algo rápido, para que quede claro. Sí. Que se puede ver bien quien diezma, Sí. y sería bueno, Sí. pero no como obligación. No, claro, le he dicho no como obligación, he dicho no como obligación, sino Sí, como administración. sé que lo has dicho, pero... Sí, bueno, vamos a hacerlo, sí. A raíz de la pregunta que has hecho antes, un hermano me escribía, y vamos a añadirla a esa pregunta de antes. Hemos dicho que en la gran tribulación, pues el Espíritu Santo no va a morar, sino que va a estar al lado, ¿no? Sí. ¿Y qué diferencia hay de estar al lado a qué morar dentro de nosotros? Porque ahora es morada, está dentro de nuestro espíritu. Está dentro de nosotros. Mira, voy a poner un ejemplo. Yo he dicho que cuando estaba el arca aparecía la palabra gloria, la nube y la adoración del pueblo. Bueno, el mensaje termina así. ¿Dónde está el arca hoy? Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, Dios era el verbo, este vino y habitó entre nosotros. La palabra habitar significa tabernaculizó. Él es el arca de Dios. Jesús es el arca. Ahora he dicho que siempre que aparecía la palabra arca, aparecía la palabra gloria de Dios. Por eso dice el siguiente texto: vino, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y atención, y siempre que aparecía la palabra arca, gloria, estaba la nube de Dios. ¿Dónde está la nube? En el monte de la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo, Moisés, Elías. Dice Pedro: es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas para ti, para Moisés y para Elías. Y dice la Biblia: entonces apareció una nube. Y la nube dijo: este es mi hijo. Ahí estaba la palabra el arca, la gloria, la nube. ¿Y dónde está ahora el arca? Porque antes estaba en el santuario. El santuario lo destruyó Tito en el año 72. ¿Dónde se puede meter el arca si no hay santuario? Primera de Corintios capítulo 6 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La diferencia es que el arca, la gloria, la nube, el Espíritu de Dios ahora habita dentro de nosotros, porque somos el santuario de Dios. En la gran tribulación no será santuario de Dios, sino gente que Dios acompañe para llevarlos al arrepentimiento. La diferencia es abismal. Siguiente pregunta. Cuando Jesús dice Elí, Elí, lama sabachthani, ¿cómo se podría explicar de alguna manera Cristo y el Padre se separaron? ¿Esa es la pregunta? No se separaron porque solo hay un Dios en 3 personas. Entonces no hubo una división. Es que no es lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es lo mismo el desamparo que el abandono. No es lo mismo. Por ejemplo, imaginaros que yo me vengo aquí a vivir en la línea. Amén. Aquí se vive bien. Ya lo sé, están las mejores personas del mundo. Y mi padre, Ramón, ni me llama, ni me atiende, ni se preocupa. ¿Me ha abandonado? Me ha desamparado, más bien. Porque en verdad hay una separación física. Ahora, si mi padre Ramón me llama todos los días, se preocupa por mí, me manda dinero, me atiende, ¿estamos separados físicamente? Sí. ¿Estoy desamparado? No. Estoy amparado por mi padre. Ahora, si yo al lado de mi padre, viviendo con él, como estoy, él vive en el primero y yo en el cuarto, y voy andando con él por la calle, y viene una persona y me pega, y me insulta, y mi padre está ahí al lado conmigo, no se va. ¿Me ha abandonado? No. Pero si no me ayuda, me ha desamparado. Entonces, ¿el padre estaba con el hijo? Sí. ¿Estaba en el hijo?
Primera de Corintios capítulo 5 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Entonces estaba en Él. Sí, porque Pablo dice que estaba en Él. Pero le desamparó. ¿Por qué? No le ayudó. Le dejó morir en la cruz. Ese no fue un abandono, fue un desamparo. ¿De qué? De la ayuda divina. Le dejó allí y allí murió. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estás conmigo, pero no me estás ayudando. Me has desamparado. Murió en debilidad. Entonces no se separó la Trinidad, sino que el Padre, la primera persona de la Trinidad, no amparó al Hijo. Lo dejó morir. No solo lo dejó morir, lo llevó a morir a la cruz. Y allí murió. Hubo un desamparo, no un abandono. ¿En el cielo veremos al Padre en plenitud o veremos a Cristo? Al Padre. Vamos a ver. Creo que a Dios le veremos tal y como Él es, pero no le conoceremos tal y como Él es. Me explico. Dios es infinito. El único que conoce a Dios realmente como Dios es el mismo Dios. Solo Dios se conoce en toda su plenitud. En algún momento, si nosotros llegásemos a conocer lo que es Dios en plenitud, ha pasado dos cosas: o Dios se ha convertido como nosotros, o nosotros nos hemos convertido como Dios. Es imposible. Nosotros siempre seremos criaturas, Dios siempre será el creador. Nosotros con un conocimiento gradual y Dios con un conocimiento infinito. Nosotros creciendo y Dios infinitamente ni crece ni mengua. Él es el que es por siempre. Entonces siempre conoceremos cosas nuevas de Dios, revelaciones nuevas de su carácter. Hasta ahora Dios nos ha querido revelar lo que hay en la Biblia y hasta ahí nos paramos. No podemos ir más allá de lo escrito, porque ir más allá de lo escrito es entrar en los secretos de Dios. Y si Dios ha cerrado un secreto y tú quieres conocerlo, Dios no te lo abrirá porque Él lo ha cerrado. ¿Quién te lo va a abrir? Satanás. Querer entrar en los secretos de Dios es entrar en brujería, porque no es Dios quien abrirá la puerta, es Satanás quien abrirá la puerta. Por eso dice Pablo: no queremos ir más allá de lo que está escrito, pero no significa que Dios sea más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito es de Dios y es lo que Dios quiere para nosotros, punto y final, aquí en la tierra. Pero cuando entremos allí vamos a descubrir cosas de Dios tremendas durante toda la eternidad. Por eso el cielo no será aburrido, porque cada día una oleada de la revelación del carácter divino vendrá sobre nosotros, y en cada revelación del carácter recibido nos vamos a alegrar más y vamos a dar gloria a Dios y vamos a servirle con más alegría, porque cada día Dios se va a revelar a su pueblo y conoceremos facetas nuevas de Dios que harán que explotemos en alabanza, en adoración en el cielo y disfrutemos siempre de la gloria de Dios. Entonces, cuando estemos en el cielo o tenemos una visión del cielo, si no lo que dice la Biblia, no es real. No. El hecho de que Dios muestre más allá de la Biblia no puede contradecir nada de lo que ya ha mostrado. Esto es una parte de Dios que es el todo para nosotros hoy. Pero Él va más allá. En el cielo. Por eso la Biblia dice que ahora conocemos en parte. Y entonces conoceremos como fui conocido. Habrá una revelación amplia, pero gradual, del conocimiento de la verdad del carácter divino. ¿De acuerdo? Entonces, ¿le veremos tal y como Él es? Yo creo que sí. ¿Le conoceremos tal y como Él es? No. Habrá una eternidad para conocer a Dios. ¿Qué significa o a qué se refiere cuando la Biblia dice que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra? Lo que creo es que el Señor, cuando descendió, Él bajó al seno de Abraham. El seno de Abraham es un sitio subterráneo donde iban los del Antiguo Testamento, que estaba, voy a poner a la izquierda, es un suponer, y el otro era la derecha. En la derecha estaban los pecadores que no habían recibido a Dios. Eso está en Lucas capítulo 16, cuando el rico va al infierno y el pobre, Lázaro que se llamaba, se va al seno de Abraham, ¿vale? El seno de Abraham se llamaba
el paraíso. Los judíos creían en 3 paraísos: el seno de Abraham debajo de la tierra, el Edén y el paraíso de Dios que está en el tercer cielo. Por eso Pablo, cuando fue arrebatado, dice: yo fui arrebatado al paraíso. Cualquier judío le hubiese preguntado: ¿qué paraíso? ¿A cuál de ellos? Porque hay 3: seno de Abraham, el Edén o el de Dios. Y ahora él especifica: fui arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Quiere decir que no fue al seno de Abraham, no fue al Edén, se fue a ver al Señor al cielo. Ahora bien, cuando Cristo murió, él le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿de qué paraíso hablaba Jesús? ¿Del Edén? No, porque ese se perdió. ¿Del cielo? No, porque no había subido. No fue al Edén de Adán y no fue al paraíso de Dios. ¿Qué paraíso queda? El seno de Abraham. Entonces, yo siempre escuché de pequeño que el primero que entró al cielo fue el ladrón. No, fue el último en ir al seno de Abraham. Fue con Cristo al paraíso, donde ya estaba Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y los profetas. Luego, después de ir a esas partes más bajas de la tierra, que es el seno de Abraham, él resucitó y se cumplió el Salmo 68, que está escrito en Efesios capítulo 4. Llevó cautiva la cautividad, porque aunque estaban en un sitio de Dios, Dios no estaba allí, en el sentido de morada, Él está en el cielo. Lo que creemos que ocurrió es que Cristo resucitó y se llevó cautivo todos esos prisioneros que estaban en el seno de Abraham. ¿A dónde se los llevó? Al paraíso de Dios. Ahora sí. Ahora una persona muere y no va al seno de Abraham. Una persona muere y va al paraíso de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso dice Pablo: ausente del cuerpo, presente al Señor. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Y dónde está Cristo? Está en el cielo con el Señor. Ahora el seno de Abraham se quedó vacío y ahora el cielo se ha llenado de todos los hijos de Dios. Esa parte más baja de la tierra se refiere al seno. Exclusivamente al Sí, exclusivamente. Bueno, también dice la Biblia que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, bueno, también se dice que también fue al infierno, que ese es el Hades. Lo que sí creo en esa parte es que, si te das cuenta, dice que predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo pecaron en el tiempo de Noé, porque en el tiempo de Noé hubo una mezcla de hijos de Dios con las hijas de los hombres, que son los hijos de Set con las hijas de Caín. Porque hubo esa mezcla, porque Dios siempre le dijo a Israel que se guardase para que el Mesías viniese. Hubo esa mezcla para que no quedase pueblo de Dios, y que era una mezcla genética para torcer a los hijos de Dios. Entonces él bajó ahí y dice la Biblia que les predicó. La palabra predicar ahí no es evangelium, que es buena nueva. Es otro término en griego que significa les declaró la victoria. Es decir, bajó y les dijo: ustedes han sido usados por el diablo para que se mezclara la genética, pero no dio resultado, porque yo ya estoy aquí, ya he muerto y estoy a punto de volver a resucitar. Y ese es el mensaje que les dio. Entonces bajó al infierno, pasó al seno de Abraham, recogió al ladrón y a todo lo del Antiguo Testamento y se los llevó con él al cielo. Bien, sabemos que nosotros no nos hemos acercado a Dios, sino que Dios es el que se acerca a nosotros, ¿no? Pero ¿cómo podemos enlazar pues ese acercamiento de Dios con esa responsabilidad humana a la hora de la salvación? Claro, la única responsabilidad humana que hay es creer. No tenemos ninguna responsabilidad más, porque es el Espíritu quien viene, el Evangelio quien es predicado, el Espíritu nos da la gracia preveniente, Él nos atrae a Cristo, Él nos vivifica interiormente para que podamos decir que sí, porque en ese estado natural no queremos ni podemos, y es en ese estado cuando tenemos la responsabilidad de creer. Si creemos, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón, Dios nos sella y ya pertenecemos al Señor. Entonces, ¿qué ponemos nosotros? Nada, todo lo pone el Señor. La única responsabilidad es la de creer, y esa fe también la ha puesto Dios a través de su palabra. Bueno, quedan 4 o 5 que creo que da tiempo más o menos para estar todas, ¿vale? Vale. Esta es una pregunta más práctica, ¿no? También a nivel de iglesia. ¿Cuáles son las únicas causas para que un matrimonio se separe y puedan ser libres? ¿Y pueden? Vale.
Bueno, nosotros, Filadelfia, creemos, y creo que estamos de acuerdo con la Biblia, que la única causa para que un matrimonio pueda disolverse y volverse a casarse es el adulterio. Cuando uno de los cónyuges adultera, ha roto el pacto matrimonial. La otra persona queda libre con tal de casarse también con otra persona que se asegure que esté libre y que sea en el Señor. Es la única causa que creemos, y la segunda es la muerte. Cuando un cónyuge muere, pues ya la otra persona también queda libre para casarse. Las demás causas habría que examinarlas a la luz de la palabra, pero principalmente las que creemos, porque están en Mateo 19 y en Romanos capítulo 4 o 5, son estas dos que acabo de decir. Ahora nos habla de una explicación de un texto, ¿vale? Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús dice: no me toque porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Claro. Bueno, creo que se refiere a cuando dice no me toque. Claro, la palabra ahí tocar no existe, es no me retengas. Claro, él era el sumo sacerdote, como Cordero de Dios murió, tenía que presentar la ofrenda a su Padre. Entonces, claro, María va por él y le quiere retener, pero Cristo no podía estar ahí retenido, él tenía que subir a presentar la ofrenda a su Padre Celestial. Entonces, claro, imagínate que ves una persona que ha fallecido y ahora la ves viva y tú la amas. Eso le pasaba a María. Te abrazarías si no lo sueltas. Eso es lo que pasó. Entonces le dijo: para, no me retengas, porque todavía no he subido a mi Padre. Ahora tengo que subir. La obra de Dios necesita avanzar. Por eso dile a Pedro y a los demás que les veo en Galilea. Entonces, mientras ella se fue, él también. Y se presentó ante su Padre. Presentó el sacrificio. Bueno, esta pregunta, más o menos lo que has predicado hoy, pero bueno, la hacemos y la explica también aquí. ¿Cómo identificamos a alguien que es miembro de una iglesia y al que no es? Los frutos. Una persona... Pedro, perdona que te cuente, sí. Aunque venga al culto. Sí, aunque venga al culto, claro. Son los frutos. Mirad, un nacido de Dios... Un nacido de Dios no es impecable. Peca. Yo peco, ¿eh? Vuestro hermano Pedro peca. Pero me muero cuando lo hago. No vivo por dentro. Se me cae el mundo encima. No soy feliz en ningún lugar. Solo soy feliz si vivo arrepentido y en una sana relación con Dios. La señal más grande de haber nacido de Dios no es la impecabilidad, es el arrepentimiento, es la tristeza cuando peco, haber ofendido al Señor. Esa es la señal más grande de que perteneces al Señor. Si uno peca y no le importa, no eres del Señor. No lo eres porque no te importa. Si lo fueses, el Señor te importaría. Y te importaría porque el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Recordáis cuando Noé tiró el cuervo para ver si las aguas se habían quitado? ¿Volvió el cuervo? No. ¿Por qué? Porque los cuerpos muertos flotando del diluvio eran su comida, porque él es carroñero. Dice la Biblia que tiró una paloma. ¿Volvió la paloma? Sí, porque no tenía donde apoyar su pie. Y sí había los cuerpos muertos, pero es que su naturaleza no le tiraba por la corrupción. Él necesitaba el alpiste que Noé tenía. Y así son los hijos de Dios. Vuela el cuervo y vuela la paloma. Y muchas veces salen de la casa de Dios. La paloma vuelve porque sin Dios no sabe vivir. El cuervo sabe vivir sin él porque no ha sido polinizado por Dios. Okay. A esta pregunta le voy a añadir yo una coletilla, ¿vale? Una pregunta. ¿Cree que lo que está ocurriendo, que estamos viendo en noticias como la guerra y demás, son señales para los últimos tiempos? Sí, claro, ja, se está preparando todo. Va a salir un madrileño. Tenía que haber hecho Ozu. Habría que ir a la línea. Como dice mi manager, dice: papá, aquí las noticias lo dan en andaluz. Digo, sí. El del diario dice: Ozu, qué calor.
Pues sí, todo esto se está preparando, Manuel. Se está preparando todo. Bueno, pero la pregunta, Pedro, más bien es si son señales bíblicas para el arrebatamiento. Sí. Ah, bueno, vamos a ver. Esa es la pregunta. Claro, para el arrebatamiento no creemos en señales. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es inminente. Puede venir ahora, puede venir de aquí 2 horas y puede venir mañana. Las señales están para la venida del Señor en gloria. ¿Cuándo es la venida del Señor en gloria? 7 años después del arrebatamiento. Ahora bien, lógicamente, si las señales apuntan a la venida, y quiere decir que la venida, haber ofendido al Señor, esa es la señal más grande de que perteneces al Señor. Si uno peca y no le importa, no eres del Señor. No lo eres porque no te importa. Si lo fueses, el Señor te importaría. Y te importaría porque el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Recordáis cuando Noé tiró el cuervo para ver si las aguas se habían quitado? ¿Volvió el cuervo? No. ¿Por qué? Porque los cuerpos muertos flotando del diluvio eran su comida, porque él es carroñero. Dice la Biblia que tiró una paloma. ¿Volvió la paloma? Sí, porque no tenía donde apoyar su pie. Y sí había los cuerpos muertos, pero es que su naturaleza no le tiraba por la corrupción. Él necesitaba el alpiste que Noé tenía. Y así son los hijos de Dios. Vuela el cuervo y vuela la paloma. Y muchas veces salen de la casa de Dios. La paloma vuelve porque sin Dios no sabe vivir. El cuervo sabe vivir sin él porque no ha sido polinizado por Dios. A esta pregunta le voy a añadir yo una coletilla, ¿vale? A la pregunta. ¿Cree que lo que está ocurriendo, que estamos viendo en noticias, como la guerra y demás, son señales para los últimos tiempos? Sí, claro, se está preparando todo. Va a salir un madrileño. Tenía que haber hecho Ozu. Habría que ir a la línea. Como dice mi manase, dice, papá, aquí las noticias lo dan en andaluz. Digo, sí. El del Letillaro dice, ¡ozu, qué calor! Pues sí, todo esto se está preparando, Manuel. Se está preparando todo. Bueno, pero la pregunta, Pedro, más bien es si son señales bíblicas para el arrebatamiento. Sí. Ah, bueno, vamos a ver. Esa es la pregunta. Claro, para el arrebatamiento no creemos en señales. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es inminente. Puede venir ahora, puede venir de aquí 2 horas y puede venir mañana. Las señales están para la venida del Señor en gloria. ¿Cuándo es la venida del Señor en gloria? 7 años después del arrebatamiento. Ahora bien, lógicamente, si las señales apuntan a la venida, y quiere decir que la venida en gloria está cerca, pero el arrebatamiento es 7 años antes de la venida, pues lógicamente, aunque el arrebatamiento no tenga señales, esas señales para la venida nos dicen que el arrebatamiento está cerca. O sea, que aunque no las tomamos como señales para el arrebatamiento, sí las tomamos como señales para la venida. Y como el arrebatamiento es antes que la venida, pues podemos decir, el Señor está muy cerca al venir. Lo creemos. Total. Aunque dejamos claro. Sí, aunque dejamos claro que no hay señales para el arrebatamiento, que es cuando el Señor viene a arrebatar a la iglesia, sí hay señales para la venida, que es cuando Cristo viene con su iglesia. Ahora, nosotros creemos que la venida es 7 años después del arrebatamiento. Lógicamente, si las señales anuncian que la venida está cerca, si el arrebatamiento es antes, matemáticamente está muy cerca el arrebatamiento. Por eso hay que estar preparado para el arrebatamiento. ¿Y cómo se prepara uno para el arrebatamiento? ¿Os lo digo? Vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, cómo se vive para el arrebatamiento. Dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como la mujer con dolores encinta y no escaparán. Mas vosotros
No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos de la vida, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, es así como se vive esperando la venida. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lo que hemos predicado hoy de la sobriedad. Velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan, tiene que ver con el mensaje que he predicado hoy, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo tanto, la venida se espera sobrio, velando, orando, amando y agradeciendo la salvación, no embriagándonos con el mundo, sino estando sobrios para el Señor, esperando, porque el Señor viene pronto a por su iglesia. Amén. Bueno, la verdad que estamos gozando, ¿vale? El hermano tiene que irse mañana a las 7 o las 8 de la mañana para Málaga. Así que vamos a hacer 2 preguntas más y hasta algunas no vamos a dar tiempo al final. Solamente 2 preguntas más y terminamos, ¿vale? Porque es que me están mandando más preguntas todavía. Ahora. Con respecto a esto que estamos hablando del arrebatamiento, ¿cuál ha sido o cuál va a ser la última señal para la venida de Cristo? O más bien para la segunda venida. No, no hay última señal, todo tiene que ver con estas señales. Jesús habló de Mateo 24, ¿no? Guerras, pestes, rumores de guerras, falsos profetas, falsos evangelios. Todo eso está ocurriendo. Ahora me puede decir, pero eso está ocurriendo desde que Adán pecó. Sí, pero ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Las guerras, los falsos profetas, las pestes que hemos tenido, el COVID, un tiempo atrás, ¿esto cómo se llama? Que murió 40 millones de personas. La gripe, todas estas cosas que están viniendo y cada vez más, y ahora tenemos más miedo de todo porque nos están diciendo que viene otro no sé qué y que viene no sé cuánto. Date cuenta que ahora han creado un chip que en los países ya te lo pueden poner en la mano derecha o en la frente, como dice la Biblia, para apagar las cosas, para abrir las puertas. Se está preparando todo. Entonces quiere decir que la venida está muy cerca. Todas esas señales juntas nos apuntan de que la venida del Señor está cerca, pero nosotros nos vamos antes. Por eso dice Pablo, Primera de Tesalonicenses 4:17, nosotros que vivimos, Pablo se mete ahí, nosotros que habremos quedado, él se mete no entre los que mueren, él se mete entre los que viven. Nosotros que habremos vivido, que habremos quedado, no precederemos a los que murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, Él está allí, los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con los difuntos para recibir al Señor en el aire y estar siempre con Él. Él se mete entre los arrebatados, entre los que viven para ver la venida del Señor, aunque Él no pertenece a los arrebatados, Él ya pertenece a los resucitados porque murió, pero Él se metía allí. Ahora en el capítulo 5 dice, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad de que os escriba, porque ya os he dicho que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. Ah, ya no te metes ahí, Pablo, ya no estás tú ahí en la destrucción. No, es que yo no estoy en el capítulo 5, yo ya me he ido en el capítulo 4 al sonido de la trompeta, al sonido del arcángel, al sonido de la trompeta de Dios. Yo he resucitado y me he unido con ellos y ya estoy con Cristo. Por lo tanto, antes de que venga la venida, viene el arrebatamiento, y ahí se irán todos los que pertenezcamos al Señor. Entonces, Pedro, ahí queda un poco claro, ¿no? Porque hay personas que por falta de conocimiento tienen más miedo a ese chip o a esa marca, ¿no? O a ese sello, que no sabemos lo que será, ¿no? Que al mismo Dios, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que eso no va a ocurrir hasta que nosotros no estemos, todo lo que veamos ahora no es esa marca ni ese sello. No, claro. No, mira, a mí me escribió hace tiempo
en privado una hermana que creo que era de Estados Unidos y me dice: hermano, la vida me va muy mal porque yo me puse la vacuna y eso es el 666 y me lo ha dicho un pastor. Entonces le dije: mira, no hagas caso a ese pastor, porque eso no es el 666, eso es una vacuna que nos han puesto y ya está. El 666 o el chip o lo que sea es un gobierno que va a negar a Dios, que va a negar su palabra, y los que acepten ese gobierno, esos son los que no son del Señor. La iglesia no está, porque para llegar a esos términos la iglesia ya ha sido arrebatada. Por eso a la gente le costará la vida, porque le dirán a ese gobierno: no nos sometemos a tu ideología, nosotros permanecemos en la palabra de Dios, y ese gobierno lo matará. Pero para que llegue eso, primero llega el arrebatamiento. Nosotros creemos que antes que llegue ese estado, nos vamos con el Señor. Pero os pregunto algo: ¿no crees que se está acercando ese gobierno? ¿Habéis visto a la gente que sale por las calles y ahora se rebelan contra ti? Y si tú te pones en una calle a predicar, te viene la policía. Conmigo lo ha hecho en Madrid. ¿Te das cuenta? Porque se está acercando. Pero antes de que llegue la totalidad de ese gobierno, la iglesia ya estamos con el Señor. Ahora, ¿qué pasaría si no nos vamos? ¿Entregarías tu vida? Nosotros queremos que nos vamos, pero tenemos que estar preparados a entregar nuestra vida para el Señor, porque si se acerca la persecución, no esa de la gran tribulación, sino una antes de la gran tribulación, que eso sí puede ocurrir, porque la Biblia dice que hemos sido puestos para la aflicción por Cristo. Por eso la iglesia se tiene que preparar y defender su fe, y sus creencias, y su firmeza en Dios, y hacer lo que tenga que hacer, con tal de serle fiel al Señor. Ahora, ese tiempo de angustia, que es el peor de todos, nosotros creemos, la Iglesia Evangélica Filadelfia, que nos vamos con el Señor antes. Bueno, hacemos la última pregunta. La última pregunta, que es un tema que últimamente se está hablando mucho, porque se está predicando por internet bastante, y es hablando un poco de la sanidad interior. Bueno, vamos a ver, sanidad interior. Nosotros creemos que el nuevo nacimiento es una revolución, y es verdad, es una revolución interior. Te acercas a Dios, es algo tremendo, te enamora el Señor. Pero aún así hay gente que viene de un mundo y viene con muchas heridas. Entonces, necesitamos hacer discípulos. Nosotros predicamos, vienen a la iglesia y ya está. Necesitamos un discipulado. Y en el discipulado se enseña la doctrina cristiana, pero dentro de la doctrina cristiana se enseña la vida cristiana. La vida cristiana conlleva santificación. Y hay ciertas áreas de nuestra vida que han sido heridas, que nos impiden crecer. Gente que se ha criado sin padre, sin madre, o que lo han pasado muy mal en la infancia y tienen pues algunas cosas dentro. Necesitan enfrentarlas en oración con Dios y agarrarse a las promesas de Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo te sana. Se necesita de tu parte para acercarte al Señor en esas áreas que hay dolor del pasado. Es que lo hay. El nuevo nacimiento no erradica ese dolor, pero Dios sí es capaz de sanarlo. Y la persona necesita exponerse al Señor para que el Señor sane esas heridas que impiden el crecimiento en la gracia de Dios. Entonces necesitamos hacer discípulos, y para eso se necesita formación de la vida cristiana. Y bueno, estamos creciendo poco a poco. He dicho que somos una denominación con muchos años, pero a la vez somos muy jóvenes. Pero Dios está haciendo grandes cosas entre nosotros. Amén. Bien. La última pregunta creo que el hermano lo ha contestado muy bien, pero creo que vamos a puntualizar algo, lo que decía el hermano. Él lo ha dejado muy claro. Nosotros nacemos de nuevo cuando nos convertimos, pero no quita de que hay cosas de nuestra vida que tienen que seguir siendo tratadas por el Señor. Lo digo porque muchas veces hay miedo, y es una pregunta, como decía el Manuel, que ha surgido mucho, está surgiendo últimamente este tema. El hermano Pedro lo ha dicho muy claro: el nacer de nuevo no quita que nuestras vidas
tiene que haber una obra de santificación en todas las áreas. Incluso puede haber raíces de amargura. De hecho, uno de los ejemplos más grandes es Pedro, que siendo apóstol seguía siendo racista. Le costó mucho al apóstol Pedro aceptar a los gentiles. De hecho, Pablo tuvo que llamarle la atención. Es bueno que esto quede claro, y además el siervo lo confirmaba y nos lo aclaraba, que es una parte del discipulado, ¿vale? El que seamos convertidos no quita de que tengamos que seguir siendo tratados por el Señor. Hemos disfrutado en estos 2 días. Que Dios bendiga a nuestro hermano Pedro. Y cómo no, a nuestra hermana Rebeca. Y bueno, a esos 2 niños que hemos podido conocer, a Manasés, que es un encanto del niño, y el Enrique, que es un vacilón, ¿verdad? Hemos disfrutado de estar con esta familia y queremos decirle que le vamos a llamar de nuevo. Que lo permitan pronto, que estén con nosotros y podemos disfrutar de este hogar, que es un hogar de Dios. Vamos a orar por ti ahora. Muy bien.